Humberto Jara acaba de publicar el libro El camino a Rusia, la historia secreta de la hazaña, de la clasificación y sus protagonistas. Humberto está aquí con nosotros. Buenas noches, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a conversar largo y tendido sobre cuáles fueron esos secretos científicos cibernéticos que permitieron que nuestros jugadores se convirtieran en atletas de alta gama. Pero antes, vamos a ver el reportaje que ha preparado sobre este tema José Luis García. Adelante. Ahora Cueva, rómpelo, papá. Rómpelo, Cueva. Rómpelo, Cueva. Se viene Cueva, se mete al área Cueva. Aquí está Cueva. Jefferson revienta. ¡Gol! Miércoles 15 de noviembre de 2017, 11:15 de la noche. La selección peruana ha vuelto a un mundial después de largos 36 años. En la primera etapa del ciclo inaugurado por Ricardo Gareca, el lateral Juan Manuel Vargas llegó a 2 entrenamientos con signos de haber tenido una noche no precisamente tranquila. El central Carlos Zambrano arribó con tardanza a 2 entrenamientos y para que nadie pudiese comunicarse con él, optaba por apagar su celular. Pero no todo fue maravilloso. Un camino lleno de problemas de indisciplina, de falsos líderes, de jugadores sin compromiso y que usted podrá conocer en el libro El camino a Rusia de Humberto Jara. Cerró Da Silva, le dejó el costado, la pelota para Guerrero, Guerrero en el área, Paola está, ¡gol! ¡Gol! Como dice Pep Guardiola, el talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno. Y así también piensa Ricardo Gareca, quien convenció a sus jugadores a sudar hasta la última gota durante los 2 años de eliminatorias. Juan Carlos, ¿cuáles fueron las razones para elegir a Ricardo Gareca como técnico? Bueno, la principal, yo tengo que decir por qué pensé en Ricardo. Yo seguí mucho su campaña de Vélez, yo lo conocía, hemos sido rivales como jugador, como técnicos. Lo conocí de su paso por acá, por la U. Pero yo seguí mucho la campaña que él hizo en Vélez y me di cuenta que él, cada año que pasaba, le sacaban jugadores, empezaba la siguiente temporada y seguía bien con nuevos jugadores. Entonces me di cuenta que en la pobreza trabajaba bien, con lo poco trabajaba bien. A Juan Carlos Oblitas le dicen el ciego, pero es el que mejor ha visto el fútbol peruano en los últimos 25 años. Era el director técnico de la selección, que quedó al margen del Mundial Francia 98 por diferencia de goles, y ahora es el director deportivo de la federación, el único que confió en el Tigre, Gareca. Yo sabía que con el tiempo teníamos que llegar a eso, a la realidad nuestra. Y nosotros necesitábamos un técnico de un gran prestigio, pero cuando uno habla pues de nivel A, como a veces soltamos esa frase acá tan conocida, que si te pones a ver ya nadie la utiliza. Pero yo sabía que iban a pasar los días y me iban a escuchar, ¿no? Ah, ¿no te escuchaban al comienzo? No, o sea, lo que pasa es que había todo un ambiente que es producto de nuestra idiosincrasia. Y el error de siempre, ¿no? Pensar que somos un equipo grande cuando somos un equipo chico. Así es. No nos queríamos dar cuenta que nosotros los últimos años habíamos terminado o en octavo, o en noveno, o en 10º lugar. Durante años estuvimos en la cola de Sudamérica y hoy nos ubicamos en el puesto 11 de las selecciones a nivel mundial. Sin duda, algo se ha hecho bien, gracias a un gran trabajo de este argentino y su comando técnico, y que hoy quiere destacar el periodista Humberto Jara con el libro El camino a Rusia. Yo con el libro lo que he querido es mostrar eso. En el fútbol se pudo. Trabajo en equipo, trabajo profesional y seriedad. También podemos en muchas otras tareas. Precisamente, llevamos al autor de este ejemplar a la casa de la selección, al Coloso de José Díaz, donde todos los peruanos dejamos la garganta y también el corazón. Aquí el segundo, la tira al centro. Este texto cuenta por primera vez
¿Por qué se puso fin al ciclo de los Cuatro Fantásticos? ¿Cuál es la verdad de la exclusión de Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Carlos Zambrano? El mensaje era nítido y en aquella reunión se revisó también el rol del capitán de la selección, pues era evidente que Claudio Pizarro tenía una confusión en el significado de su cargo. Pensaba que su obligación era defender a sus compañeros. Esa actitud errada asomó en una desatinada entrevista que concedió a radioprogramas del Perú un día antes del encuentro con Venezuela, y en la que apareció sonriendo diciendo de manera displicente que no había nada que cuestionar a Advíncula porque tenía su día libre y él puede hacer lo que quiera en su día libre. El centro, Dañor, la pelota arriba, peligroso. Gol venezolano. Gol venezolano. La pelota detenida. Entramos a la cancha y el corazón futbolero del escritor late con más fuerza, se inspira, se emociona y cuenta cómo era el trabajo de Gareca y su gente cuando sonaba el pitazo final, cuando se apagaban los reflectores del estadio. En realidad, terminados los 90 minutos, empiezan a trabajar para el siguiente partido. Como las eliminatorias son jueves y martes, hay poco tiempo de recuperación. Entonces lo que hizo el comando técnico fue diseñar todo un esquema post partido. Tenemos tecnología para ver la parte física de los jugadores cuando juegan en sus equipos, cuando juegan acá en la selección. Tenemos tecnología para ver a los rivales. Tenemos tecnología para ver los partidos de nuestros jugadores. Aunque toda esta tecnología sirve de información para tomar decisiones, no es para ganar partidos. Para eso está el talento del comando técnico. Es la primera vez que una selección peruana trabaja con un nivel tecnológico de estándar internacional. ¿Qué es lo que se hizo? Lo primero, el sistema del Huawei Scouts, que es un sistema que se contrata para poder ver todos los partidos que se juegan en el mundo. Ese sistema permitía mirar los partidos de los peruanos que estaban en cualquier lugar del mundo, ya sea en primera o en segunda división. El video era enviado a una empresa italiana que se llama K-Sport y esta empresa, aplicando un software moderno, extraía la información específica de cada jugador para poder ver la producción que había tenido en un partido. Los jugadores han sido seguidos al milímetro, con sus virtudes y defectos. Gareca, Santín, Alves, Bonillo y Solano han visto más de 30 encuentros de cada jugador. El cuerpo técnico de la selección no ve resúmenes de goles. El cuerpo técnico de la selección ve o partidos enteros o partidos editados de acciones específicas del jugador que está siguiendo. Y no lo ve una vez, ojo, lo ve muchas veces. El mérito inmenso que ha tenido el cuerpo técnico que maneja esta selección y todo en coordinación con Juan Carlos Oblitas como director deportivo, han hecho un trabajo tan profesional que era seguimiento de jugadores peruanos para conocer en detalle y luego el mismo análisis de las selecciones rivales. Precisamente, el defensa nacional Miguel Araujo cuenta cómo el comando técnico le dio la noticia que jugaría en Lima contra Uruguay en marzo del año pasado, contra rivales de la talla de Luis Suárez y Edison Cavani. Néstor me llama con Adrián, el preparador físico de la selección, me llaman y me enseñan estadísticas de él y las mías. Ya. Y yo dije, uy, qué vergüenza. Dije, ahora me va a sacar corre tanto, y yo tanto. Tiene tanto y yo tanto. Y es impresionante porque uno lo ve en el Barça, uno lo ve, va a todas, la lucha a todas, es impresionante, claro, ¿no? Pero estadísticamente lo que te enseñan, lo que ves en los videos, lo que los videos saca, me lo mostró Néstor, comparado conmigo, y no había comparación, no había diferencia. No, estábamos ahí, me dice, ¿qué pensabas? Me dice Néstor. Yo pensaba que me iba a doblar. El salto de Araujo con Suárez era parecido, el pique igual. Con papeles y videos le demostraron que no había diferencia. Eso le dio mucha confianza al defensa de Alianza Lima y en la cancha se reflejó. Muy bien Araujo. Muy bien Araujo. Aprendió la lección. Mientras los hinchas celebraban los triunfos blanquirrojos, el Tigre y su comando todavía no tenían nada que festejar. La meta era el Mundial, no solo un partido ganado. El trabajo empezaba en los camerinos, como lo narra
Humberto Jara en su libro. Sea una primera parte que es agua helada, hidratación y comida. ¿Qué es el agua helada? Les ponen unas vasijas enormes con agua y hielo, que está entre 6 y 8 grados de temperatura. Entonces, terminó el partido, cada uno de los jugadores ingresa a esa agua helada hasta la cadera entre 8 y 10 minutos. Hoy el vestuario luce vacío, pero se respira sudor y chamba. Ese sudor y chamba de los muchachos que tuvieron como corolario la clasificación al Mundial Rusia 2018. Después de que han hecho toda la primera parte del agua helada, la hidratación y la comida, les aplican las calzas de compresión neumática, que son unas cubiertas que van desde los pies hasta las caderas, que les empiezan a hacer una suerte de masaje linfático a las piernas. Y eso lo que permite es que la posibilidad de recuperación de la capacidad muscular sea mucho más rápida. El trabajo fue 20 puntos. A Ricardo Gareca no se le escapó ningún detalle, ni siquiera convencer a Jefferson Farfán. Le tuvieron mucha fe a Jefferson Farfán, ¿no? Bueno, es que a jugadores como Jefferson hay que tener siempre fe. Ojo, jugadores con ese talento y con esa condición técnica que él tiene hay que tenerle fe. Simplemente dependía de él. Lo que decía siempre Ricardo, que juegue y él va a tener que venir, porque está entre los mejores jugadores. Si no el mejor, está entre los mejores jugadores. Entonces a esos jugadores hay que tenerle siempre fe. Pero es más importante que él se tenga fe. El trabajo continúa en el hotel de concentración, siempre teniendo a Paolo Guerrero como el abanderado de este trabajo. Él cuando tomó la condición de líder, hubo un quiebre acá, ¿no? Y dejaron de venir ciertos jugadores, se apeló a chicos de acá del medio y Paolo tomó ahí las riendas de él. 136 páginas de historias de una hazaña que permitió que nos sintamos más peruanos que nunca en el camino a Rusia, en el camino al Mundial, después de 36 años. ¿Qué expectativas con el Mundial? Primero a disfrutar. El simple hecho de que estás con la élite del fútbol mundial ya es un premio ganado. Pero ahí juntito hay que competir. O sea, disfrutar y competir. Bueno, realmente fascinante la información que nos presenta este nuevo libro de Humberto Jara. Fascinante incluso para quien no es necesariamente un futbolero como yo. He seguido la nota con atención y de hecho vamos a aprovechar que está Humberto Jara aquí en nuestros estudios para ampliar un poco más de lo que nos ha contado el reportaje de José Luis García. Humberto, la parte que me parece fascinante es esta especie de espionaje, ¿no? que se sobre los rivales y también sobre los propios jugadores. Es decir, la cantidad de video que han tenido que ver este sistema Y-Scout, que además permite que cada jugador tenga una especie de expediente, ¿no es verdad? Sí. O sea, Gareca sabe prácticamente cuántos pases, cuántos piques, cuántos saltos, a qué velocidad corre cada jugador. Es una cosa absolutamente científica. Sí, esto es lo maravilloso, el trabajo moderno que se ha realizado como un estándar del fútbol europeo. Es decir, han usado los sistemas de computación que hoy existen, softwares especializados, y permiten determinar las características de cada uno de los jugadores peruanos, como dices, su velocidad, su capacidad de salto, todos los detalles, los pases que dan, la tendencia a cómo corregir cuando hierran, pero también a los rivales, el conocerlos en detalle y saber dónde están sus puntos vulnerables y dónde están sus virtudes para saber contrarrestarlas, ¿no? Ahora, en este trabajo, obviamente Gareca ha estado asesorado por un equipo muy sofisticado, ¿no? En la nota que te sacaron en Somos hablaban, por ejemplo, de los mellizos Sargento, hablaban de Adrián Baccarini, que es un experto en estadística, sí. Del propio Néstor Bonillo, que es el preparador y que uno se imagina pues básicamente un masajista, cuando el hombre es una institución, ¿no? Sí, lo que hay que ver es un elemento bien importante que es el trabajo en equipo. Creo que lo que ha demostrado esta selección con Gareca a la cabeza es que se armó un equipo, es decir,
Ricardo Gareca como el técnico, Juan Carlos Oblitas, el director deportivo, que supo elegirlo a él, pero además lo acompañó en todo este proceso con todas las necesidades que tenía, y luego el equipo que armó Gareca, Néstor Bonillo, su preparador físico, sus asistentes técnicos, Santín, Solano y Alves, el psicólogo Marcelo Márquez, y en la parte esta tecnológica, Adrián Baccarini con Lucas y Tomás Argento. Todo esto ha sido un equipo en el que cada uno, cumpliendo su rol, ha podido entregar lo mejor de su profesión para poder hacer un conjunto. Y ahí destaca lo que tú estás mencionando, la capacidad de haber hecho el análisis de los videos, pero no solamente el tener que mirarlos, sino el incorporar la tecnología, los softwares, para extraer la información de cada uno de los videos y poder clasificarla en función de cada jugador, sabiendo cuáles eran las características específicas de cada uno. ¿Qué tal patea con la izquierda, con la derecha, pases cortos o pases largos, la velocidad, su capacidad de salto, de cabecear? Todos esos detalles. Entonces, eso se ha visto reflejado en muchos resultados. Por ejemplo, a Perú siempre nos hacían los goles en los últimos minutos. O cuando había un córner decían, uy, acá nos va a pasar. Ahora no, se ubicaban todos y sabían perfectamente. Creo que la planificación y el uso de la tecnología es algo que hay que reconocerles junto al talento que tienen, ¿no? Ahora, antes de que existiera todo este apoyo tecnológico, ¿en qué se confiaba? En el ojo del técnico. Es decir, venía alguien con 1 kilo de más de un fin de semana demasiado relajado, y ahora esto supongo que lo vigilan de una manera mucho más sofisticada, ¿verdad? Sí, antes era un poco eso, el ojo del técnico, que sigue siendo importante porque Ricardo Gareca tiene una capacidad de observación importantísima, pero esto permite no solamente detectar cuál es la capacidad física que está teniendo un jugador, sino el poder conocer en detalle cómo está su parte muscular, cómo está la recuperación de las lesiones o las recuperaciones post partido, todo ese tipo de elementos que son mucho más sofisticados que antes, ¿no? ¿De qué manera incide esta cantidad y calidad de información en el asesoramiento individual de cada jugador? Es decir, este equipo se sienta con cada uno de ellos y le dice, mira, está fallando acá, temas de mejorar cada digamos, ítem de su rendimiento. Es una excelente pregunta la que haces. ¿Por qué razón? Además de mejorar la capacidad, lo que permitió es darles confianza a cada uno de los jugadores. Es decir, hace muchos años estaba él, vamos muchachos, ustedes pueden, son buenos y no sé qué. Pero una cosa muy distinta es cuando le muestran al jugador, estas son tus reales capacidades, y el jugador las ve. Está viendo las reflejadas en un análisis de él. Y en un video, además. En un video. Y luego le comparan esas capacidades con las del rival. Y le dicen, tú no estás lejos de esta superestrella. Es lo que en la nota menciona Araujo. Y dice, yo pensé que Suárez del Barcelona estaba por encima mío. Y él tenía la misma capacidad física a los 22 años que tiene. Entonces, eso lo que generó fue confianza. Que el jugador autoestima, crea, ¿no? Autoestima. Entonces, el entrenador les decía algo y él decía, esto es verdad, yo puedo. Pero no por el discurso, sino por el hecho concreto. Y la autoestima, que creo que es uno de los factores fundamentales que ha tenido para el desarrollo de esta selección, ¿no? Porque claro, el clásico reclamo de estos partidos que nos ganaban en los últimos 10 minutos era: los peruanos nos sentimos menos, nos achicamos cuando vemos un jugador de 2 metros, ¿no? O a un rubio, a un vikingo gigante, claro, y nos achicopalamos, ¿no? Exacto. Y eso es básicamente un tema psicológico. Psicológico, porque ahora les dijeron, no importa, tú puedes tener 1,68 m de estatura, pero tu talento y tus capacidades dan mucho más que eso. Y eso ha sido lo importante, ¿no? Ahora, la parte que creo que a todos habrá sorprendido del reportaje es todos estos rituales post partido que son desconocidos, ¿no? Porque lo que uno ve en el camerino es la celebración, ¿no? O el lamento, según sea el caso. Sí. Pero toda esta historia desconocida de
sumergirse en hielo, ponerse unas calzas que no sé para qué sirven. Claro. Cuéntame esa parte, porque de verdad también debe implicar unos costos importantes, ¿no? Y un sacrificio de parte de los jugadores, ¿no? Porque todos siempre pensábamos, terminó el partido, vemos que los jugadores entran al vestuario, todo el mundo está conversando, comentando cómo fue el partido y relajado, pero no. Como en las eliminatorias, los partidos se juegan entre jueves y martes, el tiempo de recuperación es mínimo. Y entonces, normalmente un jugador se recupera bien con 5 días post partido. Lo que hacían era acelerar esa recuperación. ¿Cómo lo hacen? Ingresando al vestuario, empezando a trabajar ahí. Los metían... Esta posa, por ejemplo, sí, con hielo, que me parece una tortura china, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cuál es la finalidad? Claro. ¿Qué pasa con los músculos ahí? Lo que ocurre cuando se ha hecho un esfuerzo tan potente como en un partido, el organismo del ser humano lanza unos fagocitadores de células muertas para que son pueda, como unos Pac-Man, que se comen, ¿no? Que se van comiendo las células muertas para que vuelva a restituirse la tonicidad de los músculos. Células muertas que son producto del esfuerzo. Exacto. Ok. Pero como está acelerado el organismo, esos fagocitadores, una vez que se han comido las células muertas, empiezan a comer las células vivas, lo cual ya no está bien. Entonces, al meterlos en agua helada, lo que hacen es aletargar a los fagocitadores. Entonces, estos se ponen más lentos y solo consumen la parte que corresponde a las células muertas. Es por eso que alguna gente que se sobreexige en el ejercicio a veces dice, pero yo me saco la mugre y no crece mi músculo. Claro, no crece porque justamente lo estás masacrando, ¿no? Estás excediéndote, así es. Y además, de las células muertas se generan líquidos que son para expulsar, que el organismo expulsa, pero lo expulsa en varios días y eso genera dolores musculares. Claro, por eso cuando vas por primera vez al gimnasio te duele el cuerpo 5 días. Entonces, ¿qué hacen? Les ponen estas calzas... Yo siempre he ido una vez, por eso sé. Ahí va, y ahí termina. Ahora, con las calzas neumáticas, lo que hacen son como una especie de masajes linfáticos que se hacen con estas cosas que tienen electricidad. Que ya es un tema circulatorio. Circulatorio. Y que bota todos los líquidos que están ahí demás para que se vayan por el hígado, el riñón, qué sé yo. Y eso hace que los músculos se puedan recuperar más rápidamente. Ahora, una última pregunta. Este sistema supongo que habrá servido también para el casting, digamos, para los convocados, porque finalmente se acabó el mito de los 4 fantásticos y pusieron en la selección como titulares a muchachos que antes no los conocían y que de pronto son grandes estrellas. Exactamente. El hecho de haber seguido todos los partidos con videos que se enviaban a Italia, se procesaba la información y aquí se hacía todo un relevamiento de datos, permitía decir, oye, este chico que está jugando en provincias tiene capacidades y físicas y técnicas. ¿Con quiénes pasó esto, por ejemplo? Dime nombres. A ver, antes de dar nombres, un ejemplo mucho más nítido. La Copa América 2016, el Perú fue con 17 jugadores del torneo local y apenas 6 que jugaban en el extranjero. Y ahí estamos hablando del surgimiento de Trauco, Cueva, el Oreja Flores, Tapia, Araujo. Todos los jugadores que están hoy día en el extranjero jugaban acá. Y los divos pasaron a la historia. Los divos pasaron a la historia. O sea, todos los que creían que eran Gisela... Por suerte se fueron. Se fueron, ¿no? La gran decisión es haber puesto esa línea. Para mí, cuando salen los divos, no es solamente una línea para la selección, creo que es un corte para el futuro del fútbol peruano, porque se ha podido determinar que con los jugadores que tenemos aquí, bien guiados, bien trabajados y bien estudiados, se puede tener el éxito que hemos tenido. Creo que es además un ejemplo que es para todo el país. Creo que el país de esta historia, y en el libro yo lo que he querido es mostrar, cualquiera, sea en la actividad que esté, puede tener un ejemplo de que trabajando con seriedad, con dedicación y con profesionalismo se puede tener éxito. Para mí esta selección es un poco como decir los emprendedores del fútbol, así como están los emprendedores en el día a día en nuestro país, y eso se puede. Claro, trabajar como en las grandes ligas, simplemente, ¿no? Nada más. Creértela y está a nuestro alcance, y sea cual fuese la actividad, si queremos ser serios y trabajar con seriedad, con dedicación, vamos a lograr triunfos. Y yo quisiera que eso quede y que el libro sirva para que los jóvenes
jóvenes o en las familias pueden decir, lee esta historia. Es fútbol, pero también es más que fútbol, claro, porque te va a inspirar a ser un país mejor. Muy bien. El libro se llama El Camino a Rusia, de Humberto Jara. Está en todas las librerías. Lo recomiendo con entusiasmo. Gracias, Humberto, por haber venido esta noche. A ti la gracia, Beto.